siendo sencillo el enraizamiento de esquejes hasta cierto punto, porque no deja de ser una práctica absolutamente artificiosa, que no sirve para nada a la especie, sí es cierto que hay una serie de factores que intervienen en el éxito mayor o menor del enraizamiento de un lote de esquejes. Por ejemplo, muy importante el material vegetal, los tratamientos hormonales que se le proporcionan, los cuidados posteriores, y esos tres pilares que conforman esa mesa de donde está el éxito del enraizamiento no tienen la misma importancia, de modo que el más importante es el material vegetal. A continuación están en los tratamientos hormonales y los cuidados posteriores. Y no es que tengan menor importancia los cuidados, es que son más fáciles de controlar. De manera que el material vegetal es el que manda, y cuando un material tiene ganas, por decirlo en palabras vulgares, hay enraizamiento, y cuando no tiene ganas, pues no enraiza. Hay muchos factores que influyen en el éxito en relación al material vegetal, como son el estado nutritivo, la edad de la madre, la edad de la madera, la localización de la madera, la época del corte, la forma y dimensiones de las estacas y otros factores, porque hay muchos que no conviene alargar esto demasiado. Entonces, en cuanto al estado nutritivo de la madera, sí se sabe que hay una estrecha relación entre la relación carbono-nitrógeno de la propia estaquilla y el porcentaje de enraizamiento, de modo que a mayor valor de la relación carbono-nitrógeno hay mayor enraizamiento. El potasio, como otro elemento fundamental, la importancia del potasio estriba en que es el elemento que propicia la formación de azúcares y por tanto el aumento de la cantidad de carbono. El fósforo es muy importante porque facilita el transporte de los azúcares del resto del esqueje hacia la base, y elementos, microelementos como el zinc y el boro también son importantes para favorecer el enraizamiento. En cuanto a la edad de la madre, las madres tienen una edad cronológica, de forma que a medida que va pasando el tiempo pues son más viejas. Pero a medida que van pasando el tiempo hay otra forma de controlar la vejez o juventud de una planta, que es mediante la reacción carbono-nitrógeno. De manera que a medida que va aumentando la reacción carbono-nitrógeno, la planta es más vieja o más adulta. Y en ese sentido, a medida que va envejeciendo o va aumentando la relación carbono-nitrógeno, disminuye el porcentaje de enraizamiento. En cuanto a la edad de la madera, pues si seguimos el esquema general de un ciclo anual, en donde hay un principio de movilización de reservas con el desborre, una época de desarrollo vegetativo, la parada de verano, una parada vegetativa y una fase de reposo invernal. Nosotros podemos tomar los esquejes normalmente en verano, en los climas de Andalucía, por ejemplo, como extremos, pues no conviene hacer esquejes porque las temperaturas son excesivas, pero se pueden tomar en primavera, y entonces se habla de madera del año anterior, porque es la más joven, que yo me encuentro en primavera, y si la tomo en otoño, que también es una época buena, sean de hoja perenne o de hoja caduca, se habla de madera del mismo año. En cuanto a la época del corte, claro, únicamente se pueden hacer comparaciones cuando se emplea la misma técnica, y es quizá en el olivo en donde se emplea la misma técnica en primavera, verano, otoño e invierno, y las pautas de enraizamiento siguen curvas parecidas a estas, de modo que una variedad normalita de enraizamiento como el manzanillo, tomándola a principios de primavera o a principios de otoño, enraiza mejor que cuando se toma en pleno verano o en pleno invierno. Luego hay algunas variedades como la Gordal, que son extraordinariamente caprichosas, por decirlo de alguna forma, y que no emiten raíces durante todo el año, y únicamente, a principios de noviembre es cuando está la madera en las mejores condiciones internas para que haya enraizamiento. ¿Qué ocurre con la forma de las estacas? Pues las estacas se pueden hacer, vamos a llamarlas normales, o dos tipos de estacas que se llaman calzada o de mazo. La calzada tiene un trozo de madera en el caso de 2 años de antigüedad, o un trozo de rama entera, en el caso de las de mazo. A veces el porcentaje de enraizamiento es algo mayor que el de las normales, probablemente porque tienen más reservas y más cerca
de la zona de enraizamiento, porque la estaca no enraiza por el mazo, enraiza por encima del mazo. Pero claro, ahí hay mucho azúcar y muy cerca. Pero de cualquier modo, económicamente no es rentable, porque yo puedo hacer normales bastantes y de mazo o calzada solamente una. Y entonces desperdicio mucho material y me sale más caro. Luego también podemos hablar de estacas rectas o estacas ramificadas. Los porcentajes suelen ser similares, lo que ocurre que si utilizo las ramificadas saco más y por tanto me salen más baratas. Pero ocurre que después esas estacas hay que criarlas, y si se crían para planta ornamental, la planta procedente de estacas rectas da una forma más armoniosa y las de estacas ramificadas pues más rara, y a lo mejor luego cuesta más dinero el darle una forma a base de poda. En cuanto a los cortes, se ha dicho, bueno, con certeza que el corte superior se debe hacer como a 1 centímetro por encima de la base de la yema de madera última, para, si llueve, que resbale el agua y no se pudra, y la de abajo se debe hacer junto a una yema. Y eso se afirma bajo el supuesto de que, bien, también se puede hacer cortando por encima de una yema y que la yema esté lejos. Como digo, eso se atribuyendo ciertas virtudes a que la yema proporciona sustancias promotoras del enraizamiento a los tejidos que están más cerca. Eso puede que sea cierto, casi exclusivamente en el caso de la viña, porque la viña tiene el entrenudo del sarmiento, está hueco, y únicamente está macizo en lo que se llama el diafragma, y por ahí es más fácil que haya enraizamiento. De todas formas, cuando se emplea ácido hidrobutírico, que se suele disolver en alcohol, a veces se pudre, por efecto del alcohol, la base de la estaca. Si ahí es donde estaba la yema, que supuestamente iba a dar beneficio, como desaparece, pues desaparece ese beneficio, y en las que tienen la yema lejos, se mantiene por encima y el enraizamiento se produce por encima de la zona podrida. Las yemas de madera son necesarias e imprescindibles, porque si yo hago una estaca sin ninguna yema de madera, perdón, luego no tiene por dónde brotar. Pero además que ocurre que son buenas. Pero, cosa distinta, bien, eso se puede a veces comprobar porque es frecuente que se formen hileras de raíces que coinciden con una yema por encima, justamente en la generatriz de esa verticalidad. Cosa distinta es el caso de las yemas de flor. Las yemas de flor siempre estorban para el enraizamiento, probablemente por competencia o por un estado hormonal no deseable. En cuanto a las dimensiones de las estacas, la diferencia entre una estaca fina y otra más gorda es que las finas enraizan más rápidamente que las gruesas. No quiere decir que enraicen menos. Bien es cierto que una vez que se trasplantan, las gruesas tienen más capacidad de crecimiento, crecen más ligero y dan más plantas más grandes que la procedente de estaca fina. Y luego hay otros factores, como ocurre con la presencia en algunas especies de tejidos muertos incluidos en la corteza fisiológica de la estaca, que se llama genéricamente esclerenquima. Y ese esclerenquima fue responsable de una cierta polémica que surgió en Italia cuando decidieron comprobar la capacidad rizógena de sus variedades, pues allá por los años 60, a principios de los 70, utilizando la técnica de la nebulización que Hartmann había ideado en California. Entonces comprobaron que efectivamente había variedades que enraizaban bien y otras que enraizaban mal, que, puesto a explicar el hecho, comprobaron que en algunas variedades de mal enraizamiento aparecía un tejido muerto muy espeso, que se le atribuía la imposibilidad de ser atravesado por las raíces en desarrollo. Se les ocurrió que si las estacas se le hacía una lesión en la base,
podrían salir las raíces más rápidamente. Y efectivamente las raíces, las variedades que tenían esa dificultad, enraizaban mejor dándole el corte que sin dárselo. Pero la sorpresa fue que las raíces no salían exclusivamente a través de los cortes, sino por toda la periferia de la estaquilla. De modo que la polémica se quedó ahí. Hay quien pensó que al hacerle el corte entraba más fácilmente el ácido indolbutírico que se emplea como promotor. Hay quien decía y sigue diciendo que hay más capacidad de aireación y entra mejor el oxígeno. Lo cierto es que, siendo verdad, lo que no es verdad es que sea más económico. De manera que sale más caro darle a los cortes que perder un poquito de porcentaje de enraizamiento. Porque curiosamente, además, hay especies que tienen un esclerenquima tremendo, impenetrable, como ocurre con el clavel, que es una especie que enraiza estupendamente. Y el clavel, pues como es muy listo, en vez de sacar las raíces a través del esclerenquima, las saca a través del corte en la base. Y luego, por último, hay algunas especies, hay algunos manzanos, por ejemplo, que tienen iniciales de raíz preformados ya en la rama. De manera que son especies de muy fácil enraizamiento, porque tienen hecho lo más difícil, que es el principio. Y una vez que están formados los iniciales, la cosa sigue automáticamente. En cuanto a la segunda pata de esa mesa que yo he indicado al principio, en cuanto a facilidad de enraizamiento, los tratamientos hormonales lo que hacen es desplazar ese equilibrio hacia los activadores. Y entonces se emplean ácido indolbutírico, menos ácido naftaleno acético, porque tiene un margen de acción estrecho y se convierte en fitotóxico con cierta facilidad. Y se suele utilizar en plantas leñosas tratamientos líquidos de alta concentración durante poco tiempo o de baja concentración durante mucho tiempo, como ocurre con el rosal, por ejemplo. Y en polvo, que son muy engorrosos porque hay que hacerlo uno a uno y cuesta mucho dinero. La respuesta de las estacas, de las diferentes y múltiples especies vegetales que se manejan en estos campos, es muy diversa. Hay especies, como ocurre por ejemplo con un geranio, que enraizan muy bien. ¿Y por qué enraizan muy bien? Porque tienen muchos cofactores y muchos ácidos indolacéticos ya dentro de la propia rama y no tienen ninguna dificultad. Aunque se les proporcione ácido indolbutírico, no mejoran, ojo, el tanto por ciento de enraizamiento, mejoran la calidad del sistema radicular. De modo que un esqueje, si tiene 2 raíces, es peor que si tiene 20, porque es más fácil que responda luego en el trasplante. Pero lo cierto es que enraiza con mucha facilidad. Luego hay otras especies que, si no se le hace algo, no enraizan, como ocurre con el clavel. Y el clavel, cuando se trata con ácido indolbutírico, porque suple el ácido indolacético, enraiza mucho mejor, porque lo que le faltaba no eran cofactores, sino auxina. Y luego hay especies, como ocurre con el olivo, que le falta de todo. Le faltan cofactores cuando se le quitan las hojas, le falta auxina cuando no se le proporciona, y cuando se le dejan las hojas que proporcionan cofactores y se le proporciona ácido indolbutírico, enraizan pues dentro de la diferencia de cada variedad con cierta facilidad. Bien, pues ahí estamos viendo estacas de viña donde se aprecian callos de cicatrización y raíces incipientes que están rompiendo ya la epidermis, o en este caso el corcho. Ahí vemos abajo una estaca de mazo y una estaca calzada a la izquierda, también con iniciales ya preformados. Esos son esquejes de una planta difícil, que es la piracanta. Las rosáceas, quitando el rosal, son todas muy malas para enraizar. Es una planta de romero, y como dicen algunos en el campo, cuando el año viene bueno, hasta las ranas crían pelo, porque se han enraizado hasta hojas sueltas. Esos son bugambillas, eso es un pacífico, eso es un arrayán, eso es un tomate que enraiza estupendamente, no sirve para nada, pero bueno. Esqueje de olivo, de ficus nítida, de ficus elástica, ficus rubiginosa, rosales, otros ficus. Ahí vemos
callos de cicatrización en el rosal, pero sin raíces. Y eso es una planta sumamente difícil, la Cica revoluta, mostrando raíces primitivas, que son gordas, pocas y quebradizas, como esas que se ven ahí. Es un procedimiento muy peculiar de enraizamiento de esquejes de melocotón o de híbridos del melocotón almendro, metidas en bolsas de plástico a oscuras, con lesiones, ¿no? Y estamos viendo cómo hay emisión de raíces, en este caso sí, mucho más por los cortes. Esos son esquejes de adelfa que enraizan en agua directamente. Es como forman callos de cicatrización que han roto incluso la epidermis de las esquejes. Y raíces que mal que bien se pueden ver en hileras.